No son pocos los filósofos que se juegan la vida en tiempos complicados. Nuestro invitado dice su último libro que es el filósofo más brillante de su generación. O sea que si habría que ejecutar a algún filósofo, pues él tendría alguna que otra papeleta. La escuela de Frankfurt pues, tuvo que enfrentar el Holocausto y seguramente también la inauguración de la economía como la primacía sobre lo social. Hoy un joven filósofo tiene que enfrentar el cambio climático, las guerras, las pandemias, el feminismo y el antifeminismo, en fin, un sin Dios. Ernesto Castro ha escrito Jantipa o Del Morir y hoy nos acompaña aquí a la frontera. ¿Cómo estás? Muy bien. Ernesto, ¿hay algo por lo que merezca matar? Estamos en un contexto de guerra en Europa, donde estamos viendo que hay mucha gente que está dispuesta a matar por un trozo de tierra o por un proyecto geopolítico concreto. Desde un punto de vista moral, no hay nada más intolerable que la muerte, que matar a otra persona por el motivo que sea, pero la política y la ética están irreconciliablemente en conflicto en muchas ocasiones. Y el caso de la guerra es un caso extremo de esto, ¿no? No hay nada más ético que, digamos, salvarle la vida a alguien y, sin embargo, las guerras provocan estas paradojas o estas inmoralidades que consisten en la ejecución sumaria tanto de soldados como de civiles. Con más filósofos cerca, la OTAN hubiera dejado de tocarle las narices a Rusia y Putin no hubiera entrado en Ucrania. No lo sé, fueron filósofos y matemáticos los que desarrollaron la teoría de juegos, que está a la base de todas las cábalas de la guerra nuclear o de la posible guerra nuclear durante la Guerra Fría, y creo que se ha seguido un poco con esa lógica. Entonces, los filósofos no tienden a ser buenos moralmente hablando y tienden a veces una visión muy exaltada del poder y de la política. Entonces, yo no creo que la asesoría del filósofo sea la más prudente en un contexto como el actual de desequilibrio geopolítico. En tu novela pones a asesorarse entre ellas a mujeres en un campo de concentración y te preguntas si puede existir Dios después de Auschwitz. Sí, y la respuesta que dan las dos figuras más asociadas a la teología, Jantipa con su judaísmo y Edith Stein con su catolicismo, es que tan solo la existencia de Dios explica el Holocausto. Hay una inversión curiosa del Antiguo al Nuevo Testamento, que es que en el Antiguo Testamento la felicidad es una señal de que Dios está contigo, mientras que a partir de la crucifixión en adelante se entiende que el sufrimiento es casi una inversión teológica dentro de la economía de la salvación que hace que sea recompensado por el llanto, por las lágrimas del presente. Entonces, la visión, por paradójica que sea, es esta, que los campos de concentración, la experiencia del Holocausto, tan solo se explicarían como una segunda crucifixión. ¿Y eso no puede llevar a algún loco a poner en marcha campos de concentración para que experimentemos mejor a Dios? Bueno, claro, evidentemente hay un principio prudencial en Santo Tomás y en todos los autores que considera que el derecho divino al ser aplicado al ámbito humano, pues debe estar limitado por el derecho de gentes, por el derecho natural, y de hecho fueron precisamente teólogos y católicos los que empezaron a dar los primeros pasos en el derecho de gentes, la Escuela de Salamanca, el debate entre Bartolomé Las Casas y Sepúlveda acerca del alma y la autonomía de los indios. Entonces, bueno, en principio no, pero sí que puede haber muchos locos, todos los textos pueden malinterpretarse y la Biblia seguramente sea, junto con el Bhagavad Gita, los dos textos sagrados que más locos han dado. ¿Dónde está Dios en Ucrania? Ostras, pues supongo que en el pecho de la gente. Sí, habrá gente que esté combatiendo por una cierta idea de Dios, aunque en ese caso son dos países de la misma tradición religiosa, la ortodoxa, y en este caso, pues, bueno, desde una perspectiva atea se diría que todas las guerras son una refutación de la existencia de Dios, que precisamente esa es la visión clásica epicúrea. Si existe el mal en el mundo, esa existencia del mal demuestra que Dios o no es omnibenevolente o no es omnipotente, porque si puede cambiarlo y no lo hace, entonces es perverso, y si no puede cambiarlo, entonces es impotente. No sé. No sé si era Marco Aurelio el que decía, no sé si Dios existe o no, pero si existe, nuestra existencia se la trae bastante al país. Sí, era Epicuro. Epicuro creía en la existencia de unos dioses que se pasaban todo el día banqueteando, de festejos, y en buena medida la tragedia del Holocausto y la tragedia de toda guerra no es tanto las personas malvadas o estúpidas que siguen determinadas causas políticas, sino todas las personas buenas que callan y que miran para otro lado. El Holocausto no podría haber sido posible sin todas esas buenas personas que a la hora de la verdad deciden mirar para otro lado. ¿Por qué no nos estremece la guerra en Ucrania como nos estremeció
la guerra de Irak? Interesante, porque claro, la guerra de Irak se fue desgastando a lo largo de los años y yo creo que no es tan distinto, de hecho. Me parece que hay una mezcla también de alarmismo e hipocresía, porque se pensaba entonces que, en fin, que en la guerra de Irak incluso podían existir esas famosas armas de destrucción masiva inventadas por la OTAN y por Estados Unidos. Y se pensaba incluso que podía haber algún tipo de represalia por parte y se hablaba, por supuesto, del polvorín que había en ese país, ¿no? Que luego se terminó demostrando, porque la guerra de Irak no ha terminado. O sea, la guerra de Irak continuó por la guerra de Siria y sigue hasta prácticamente el presente. Y yo creo que con Ucrania puede pasar algo parecido. Es decir, que es una guerra muy larga, de desgaste de un imperio, en este caso el ruso. Digamos que si Irak es el si Irak es el Vietnam de Estados Unidos en el siglo XXI, Ucrania puede ser el Afganistán de Rusia en el siglo XXI, perfectamente. Sí, pero no responde a por qué vimos con tanta claridad con cientos de miles de personas, millones, ¿no?, protestando en la calle contra la invasión de Irak. En cambio, aquí está ocurriendo algo que no nos hace estremecernos. Porque intervenían directamente, hubo una coalición, bueno, esto es muy sabido, ¿no? Y en ese caso eran políticos directos, responsables, gobernantes, jefes de Estado, etcétera, los que estaban allí involucrados, ¿no? Mientras que en este caso la amenaza de una guerra nuclear hace que la posición prudente de no meterse en ese lío pues haya sido más o menos aplaudida prácticamente por todo el espectro ideológico, ¿no? Quizás la filosofía no ayuda mucho cuando para la gente es más importante que no le suban el precio de la luz o del gas, o que no le desaparezca de los estantes el precio, o sea, el aceite de girasol, a que muera gente inocente en Ucrania. Sí, pero bueno, también son las razones que llevan a la guerra, las razones económicas y sociales, al final están detrás de este tipo de conflictos. No hay nada más peligroso que un hambriento con una buena pistola. Recuperas muchos experimentos de la filosofía moral, el del tranvía, por ejemplo, sí, ¿no?, de Philippa Foot, ¿no? Claro, alguien puede activar una palanca y hacer que se desvíe el tren y mate a una persona y no mate a 5. Yo siempre pienso, pues depende quién sea esa una y quién sean esos 5, ¿no? Sí. Sí, bueno, ese experimento... Porque quizá nos falta información, ¿no?, en esos experimentos. Claro, bueno, sí, la gracia es que se trata un poco de refutar o de llevar al límite nuestras intuiciones, porque claro, en el día a día pues hay muchas cosas que damos por sentado y no es hasta que nos vemos en situaciones límite, como esa, por ejemplo, sin información, que tenemos que tomar decisiones en base al consecuencialismo, la deontología, porque claro, hay gente que diría que precisamente que no tiene que mancharse las manos, que es la posición, digamos, geopolítica actual. Nosotros yo no tengo nada que ver con este tranvía, yo estoy aquí tranquilamente paseando, yo no tengo que tomar la decisión de si viven 5 o 1, ¿no? Y está la posición consecuencialista, que puede llevar a paradojas, de siempre privilegiar a la mayoría sobre la minoría, y hay muchas versiones de ese experimento, que las enuncio prácticamente todas, las 3 o 4 más conocidas, que pueden llevar incluso a que tú mismo empujes a una persona para que se ponga en el lugar de otro. Esa necesidad de ser virtuoso filosóficamente, ¿no mata un poco la novela? Cuando de repente colocas palabras como supererogatorio. Sí, claro. Claro, la gracia es que es una trilogía de diálogos filosóficos. Se trata de actualizar el género del diálogo al presente. Es un género curioso estudiar su genealogía desde Platón hasta Unamuno y un poco más adelante. Y en principio, yo la idea que tengo es que la novela es la gran heredera de los debates filosóficos antiguos, y que en la novela clásica del XIX, en autores como Dostoyevsky, hay a veces unas parrafadas de carácter filosófico que a nadie molestan, y a veces unos diálogos que se extienden páginas y páginas y páginas. Y en este caso, pues yo quería hacer algo parecido, es decir, que hubiera algunos elementos de acción, una trama a modo de MacGuffin, si se va a salvar uno de Stein, que eso, digamos, tirara del lector más suspicaz acerca de la filosofía, pero el asunto principal era la filosofía. Digamos que por eso el diálogo, que tiene 120 páginas, dedica 30 un poco a modo de camelo, un poco es la zanahoria venga, hay una historia divertida, no, desde luego, pero una historia que te puede interesar en Auschwitz, y ya le doy con el palo cuando ya está... Hoy Platón tendría las clases vacías. Bueno, ¿no? Y esos diálogos... Ya las ten... ¡Oh! Irritón. Claro, por eso es ¿O lo que quería acaso evitar. No es cierto que entonces ese hablar tan rimbombante, ¿no? O Eneas, no nubles tu entendimiento y escucha los razonamientos? Sí, que sin admoniciones te hace tu madre, ¿a qué dirías? Que
que me escuches y te calles la boca, ¿no? Claro, efectivamente, ya digo, hasta el mundo de Sofía, por ejemplo, que es un bestseller de la iniciación filosófica, está escrito en formato diálogo. Platón, al igual que Cervantes, eran autores bastante demóticos, que se decían en épocas, es decir, populares, que escribían en un estilo comparado con los trágicos, o en el caso de Cervantes, comparado con los poetas épicos, que eran bastante moderados y de estilo llano, ¿no? Lo que pasa es que han ido envejeciendo un poco con el tiempo. Y por ese motivo yo quería que, por ejemplo, en términos léxicos, pues hubiera expresiones más o menos de la calle, populares, muchas de ellas tomadas del jarama, porque hay gente que dice, bueno, es que Ernesto, tú pones un mazo, un mola o un guay en mitad de un... Flipa, tal, pero es que en el jarama, que es de los años 50, están estas expresiones y no se las inventó Sánchez Ferlosio, evidentemente. Entonces... Hay guiños culturetas, ¿no? Últimas tardes con Teresa, hay sí, como guiños constantemente, como diciendo, a ver, ¿quién es más listo? Bueno, no tanto, es un poco a los amigos, ¿no? En el sentido de que mi amiga Cristina Morales, sabes que es una fervorosa seguidora de Marcé, y dio un discurso cuando murió el escritor, y ella retituló varias veces su libro sobre Santa Teresa de Jesús. Primero lo retituló como Introducción a Teresa de Jesús y luego posteriormente lo retituló Últimas tardes con Teresa de Jesús, en homenaje justamente a Marcé, ¿no? Entonces es un poco una broma interna de un grupo de amigos. Al final uno escribe también para los amigos y para las amigas. En la novela hay constantemente dilemas morales. Estamos en mitad de una guerra. ¿Son morales las sanciones económicas a un pueblo? No, al final ahí el que paga evidentemente es la gente a pie de calle, aunque bueno, también puede a veces tener cierta incidencia en las clases altas, pero bueno, es que la guerra es una inmoralidad por sí misma, ¿no? Se decía en la época de la Segunda Guerra Mundial, la política del bombardeo de Dresde y de tantas ciudades alemanas tenía un poco la idea de que precisamente bombardeando a la población común y corriente, pues estos se levantarían contra el gobierno. Sucedió al revés, se produjo una unión todavía mayor del sacrificio de Hitler y el sacrificio del pueblo alemán. Además, con la bellaquería, un poco una especie de pacto no escrito entre la RAF y la Luftwaffe, de que bombardearían siempre barrios obreros y que evitarían los barrios pudientes. Entonces, bueno, es lo mismo que está pasando siempre. En las Franco guerras... nunca bombardeó el barrio de Salamanca. Efectivamente, Franco nunca, aunque como he sabido, por error o Dios sabe qué, cayeron bombas sobre el Museo del Prado, que a veces se produce también esta paradoja de que en una guerra nos importen más las obras de arte que las personas. Tus personajes son mujeres. ¿Hubiera sido otro el debate filosófico de haber tenido lugar entre hombres? No lo sé, la verdad, porque mi aproximación a ellas era siempre, desde el punto de vista filosófico, las teorías que ellas exponían en sus memorias de Auschwitz, pues como Eda Malgolius con su crítica al stalinismo se me perfilaba como una clara figura kantiana o liberal, mientras que Charlotte Delbo, por su proximidad al marxismo, pues yo la veía más próxima al materialismo o lo que sea el feminismo radical. Entonces, digamos que yo las tomaba como arquetipos y ya a partir de ahí intentaba profundizar un poco en los asuntos más psicológicos, pero tampoco convirtiéndolo en una novela psicológica. Probablemente serían distintos, sí. Desde luego, yo creo que se va a ir notando más esta importancia de la presencia femenina conforme va avanzando la trilogía, porque es sobre todo en el último en la última entrega, que es sobre la libertad, apoyándome en El banquete, que es un diálogo sobre el amor, que ahí sí que se va a ver mucho mejor cuáles son los conceptos de libertad asociados también al espacio femenino frente al masculino. Sí. Tu heroína parece quererse dejar matar sí, para llegar a Dios. Sin embargo, la teología de la liberación hizo lo contrario, ¿no? Tomó las armas para que la gente tardara más en encontrarse con Dios por culpa del hambre o de la violencia de las dictaduras. Hay un concepto que a mí me interesa mucho de la teología de la liberación, que es esto del pecado estructural, que tiene que ver con el fetichismo de la mercancía marxista, que en el fondo pues, estos móviles con los que nos están grabando pues, tienen coltán en su interior, un coltán que ha sido extraído probablemente en minas en África, explotadas por niños en mitad de guerras, es decir, que son prácticamente el equivalente a diamantes de sangre. Entonces, pero uno cuando lo compra pues no huele la sangre ni ve a los niños que han trabajado detrás de estos móviles, ¿no? Entonces hay un pecado estructural en el que participamos todos somos corresponsables, y esto es algo también que aparece mucho en Dostoyevsky, en los hermanos Karamazov, etc. Todos somos corresponsables hasta cierto punto de lo que piensan y hacen los demás. Y yo creo que Edith Stein piensa un poco de esa manera, ¿no? Y la crítica al capitalismo de la teología de la liberación tenía mucho que ver con esa idea de pecado estructural. El suicidio es casi la columna vertebral de esta novela. Sí,
Sí, Había autores, ¿no?, que planteaban que es la única pregunta filosófica Sí. realmente relevante. Camus ahí al comienzo de El mito de Sísifo, efectivamente. Y a mí lo que me sorprende es la cantidad de filósofos que se han dejado matar o que han buscado deliberadamente la muerte. Las ejecuciones en la antigüedad eran suicidios en tercera como inducidos y demás, y todavía a día de hoy hay filósofos que defienden la pena capital rebautizándolo como eutanasia procesal. Así lo defendió en sus últimos años Gustavo Bueno, que es una figura además luego tan importante para cierta alt-right española. Entonces, el suicidio, digamos que es la última libertad que queda. De hecho, antes de que se inventara, Caramuelo hizo, un filósofo español que inventó el término suicidio, matarse a sí mismo, la expresión era exagoge, que era la liberación, la salida. Entonces, para buena parte de la tradición filosófica, el suicidio es la última de las salidas, la liberación. Acuérdate del famoso poema que escribió Bertolt Brecht sobre el suicidio de Walter Benjamin. Me han dicho que has levantado la mano contra ti mismo, ¿no? Expulsado de todas las fronteras, tú cruzaste la última de todas, ¿no? Pues es un poco eso, es la última frontera que queda por cruzar. Pecca fortiter sed crede fortiu. Peca fuerte, pero cree más fuerte, de Lutero. Es una exoneración. Sí, bueno, es también como lo de haz lo que quieras, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? De San Agustín. Hay un... Que tanto influyó, por supuesto, en el protestantismo. Claro, es una posición filosófica que está más o menos... que está un poco ausente, ¿no? Esta posición, digamos, liberal, en el fondo, que considera que uno... En fin, tiene la legitimidad de hacer lo que le dé la gana y que los demás no podemos interferir moralmente, ni siquiera sugerirle o recomendarle cursos de acción. Es algo que desde luego yo creo que está un poco alejado, porque la protestante que aparece es la otra cara del protestantismo, que no es el protestantismo, digamos, del libre mercado, sino el protestantismo que condujo paradójicamente el nazismo, de kantiano, etcétera, el sentido del deber, la obediencia de vida, el respeto a las leyes que vienen desde arriba, y que fue tratado por Michel Onfray célebremente en El sueño de Eichmann, que es una conversación entre Kant y el Gerard Carafi. La universidad, por ejemplo, las universidades españolas, la catalana, pero también otras, están invitando a los estudiantes rusos a que se vayan de España, y al mismo tiempo no estamos concediendo asilo a los ucranianos jóvenes que se niegan a empuñar las armas y quieren venirse a España. ¿Es un derecho ser, si acaso ellos lo son, cobardes? Pues, ¿quién sería ahí el cobarde? Bueno, Las universidades, los rusos... Se presupone que la lectura que no nos ha llevado a manifestarnos contra los que no conceden el asilo y contra las universidades es porque consideran que son cobardes los estudiantes que se quedan y los ucranianos que quieren venir. Ya, bueno, hay muchas paradojas de este tipo al final, igual que es curioso ver cómo muchos de los que defienden una frontera española dura y cerrada al sur están encantados con que los millonarios de mi generación se vayan a la otra frontera norte, a Andorra. Entonces, al mismo tiempo que se celebra el exilio económico de los youtubers, se está celebrando el cierre de la frontera en Melilla y en Ceuta. Entonces, bueno, este tipo de paradojas son inevitables, porque no existe un derecho a emigrar si no hay un deber de permitir la inmigración. Entonces, bueno, este tipo de paradojas son muy, muy frecuentes. En general hay un delirio acerca de el boicot a Rusia, que ha llegado ya a unos niveles estratosféricos. Solamente falta por boicotear la salida rusa, porque se ha llegado a prohibir la proyección de Solaris de Tarkovsky en un festival de cine en Andalucía, si no estoy mal informado, lo cual es un delirio total, ¿no? Es delirio, es delirio. Mencionas una cosa que siempre me ha estremecido, porque siendo real, la enunciación parece que le quiere quitar algún tipo de culpa al nazismo, que es, bueno, los cadáveres pisoteados de los más débiles en las cámaras de gas, ¿no? Es decir, buscando ese aire, y como los más débiles estaban abajo y los más fuertes arriba. Claro, es que al final el nazismo se apoya sobre la ideología alemana en buena medida en cuanto a su estructura, pero en la ejecución final, además, se lava las manos muchísimo, porque en la ejecución final son las propias víctimas las que hacen de verdugos. Y es apoyándose justamente en ese instinto de supervivencia, en ese conatus de mantenerse en el ser, que se creó pues toda la estructura del campo de concentración, con los Sonderkommando, con los capos, etcétera, y hasta el último momento, efectivamente, donde uno buscaba, digamos, esa liberación o ese intento último de sobrevivir unos segundos por encima del niño que estabas aplastando, de la mujer a la que estabas pisoteando. Pero bueno, esa es la tragedia. Precisamente todas las lecturas luego metafísicas o filosóficas de Auschwitz es que Auschwitz mostraba la nuda vida, la vida desnuda, reducida simplemente al instinto de supervivencia que conduce justamente al exterminio.
Salvo los que se suicidaban, que era una opción moral para no asumir ese juego. Y muy pocos. De hecho, Viktor Frankl cuenta como al final ante la adversidad nos crecemos, ¿no? El suicidio suele ser un acto que casi podemos llamar de clase media hasta cierto punto, ¿no? Es decir, de aquellos que tienen unas aspiraciones que se ven frustradas, pero no sistemáticamente o puntualmente. Cuando ya te han arrebatado todo, te han arrebatado incluso esa libertad o esa autonomía de poder ejecutarte a ti mismo. Sí. Se suicidaron mucho después, ¿no? Cuando les Claro, sí, liberaron, efectivamente. ahí sí que hubo unas enormes cantidades de suicidios. Nos vamos, Ernesto. Entre los pecados capitales me ha llamado la atención que has disparado inclementemente contra la pereza y la soberbia. Sí, bueno, lo que digo es que los soberbios no pueden mejorar porque se consideran los mejores y los vagos, aunque sean conscientes de su incapacidad, pues están en condiciones muy bajas de poder mejorar, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que la vagancia es también una gran tradición cultural, desde luego, en este país, y yo cada día la practico más. O sea, entonces no condenas al séptimo no considero, ni por supuesto, considero que existe un derecho a la pereza, por supuesto, como la Fargue, y lo que pasa es que se practica mal, la pereza. Nos vamos, Jantipa o del morir de Ernesto Castro, el filósofo más luminoso de su generación. Y curiosamente terminas con optimismo, ¿no? En la novela. ¿El paraíso es ayudarnos los unos a los otros? El paraíso está en esta tierra, igual que el infierno. Son, incluso se podría decir, dos caras de la misma realidad, y ante la adversidad hay gente que ayuda y hay gente que contribuye a que el mal sea mayor. Pero tú al final, en esas dos escenas, ¿no? De los que tienen los largos palillos y no pueden comer, salvo que se ayuden entre ellos, si hay paraíso en ayudar a los otros. Eso es. Sí, en ayudar y dejar también que te ayuden, porque hay un tema también que tiene que ver con la soberbia, de pensar que uno puede ayudar a los demás, pero que no necesita la ayuda a los demás. Mientras que estamos en una constante codependencia, que tiene que ver con lo del pecado estructural. Si los demás están ejecutando a judíos, eso te está salpicando, aunque tú simplemente seas un humilde profesor de una universidad en Gotinga o donde sea. Entonces, si Dios ha muerto, ¿todo está permitido o no? No, yo creo que yo soy ateo, además de los ateos esenciales, en el sentido que creo que la idea de Dios es contradictoria, y me parece que hay una justificación moral de puertas para abajo, y que toda la religión no se ha apoyado moralmente sobre la existencia de Dios, sino sobre otra serie de instituciones y estamentos y estructuras casi burocráticas, desde la confesión hasta el sermón, para inducir justamente una creencia, pero siempre de tejas para abajo. O sea, que la moral, en última instancia, no somos buenos, ni siquiera los católicos, porque exista Dios, sino que Dios en buena medida se puede considerar, por lo que pide en el Antiguo Testamento, el sacrificio de Isaac, etcétera, como un desafiador de la moral. Así lo veía Kierkegaard y así lo veo yo también, que el estado teológico en buena medida cuestiona el estado ético. Dios y la muerte en tiempos de guerra. No olvidéis que Dios nunca abandona a un buen marxista. Hasta la semana que viene.